¿Sabes que hay un lugar en el Caribe donde podrías desaparecer? ¿Qué secretos se esconden bajo el manto azul del océano? ¿Qué verdades esperan, pacientes, en las profundidades silenciosas más allá del alcance de nuestra comprensión? Existe un lugar en nuestro planeta cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de misterio inexplicable y pérdida trágica. Es una vasta extensión de agua que no aparece en ningún mapa oficial, pero que vive con fuerza en la imaginación colectiva del mundo. Se le conoce como el Triángulo de las Bermudas. Esta región, vagamente definida, se extiende en el Océano Atlántico Occidental, la costa de Miami, las Islas Bermudas, la isla de Puerto Rico. Dentro de este perímetro invisible, el mar parece reclamar lo suyo con una frecuencia desconcertante. Durante décadas, este rincón del mundo ha cultivado una reputación siniestra. Es una reputación construida sobre historias de barcos que zarparon hacia el horizonte y nunca más fueron vistos, de aviones que se comunicaron por radio en un momento y al siguiente se desvanecieron del cielo sin dejar rastro alguno, de equipos electrónicos que fallan sin motivo aparente y de desapariciones que desafían toda explicación lógica. Es un lugar donde las leyes conocidas de la física y la razón parecen, a veces, quedar suspendidas. La leyenda se ha alimentado a sí misma, creciendo con cada nuevo relato, con cada libro y cada documental que intenta desentrañar su enigma. El misterio ha capturado la atención de marineros, pilotos, científicos y soñadores por igual. Se ha convertido en un punto focal para nuestras preguntas más profundas sobre lo desconocido. La fama del Triángulo es global. Un cuento con moraleja contado en todos los idiomas. Una advertencia susurrada a cualquiera que se atreva a cruzar sus aguas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Es este tramo del Atlántico genuinamente más peligroso que cualquier otro? ¿O es simplemente un lienzo en blanco sobre el cual hemos proyectado nuestros miedos más primarios al océano infinito? La pregunta central, la que resuena a través de los años, sigue siendo tan profunda y vasta como el propio mar. La búsqueda de respuestas nos obliga a navegar por un mar de hechos, ficción, ciencia y especulación. Nos lleva a examinar los registros históricos con una mirada crítica, a separar los incidentes documentados de los adornos de la leyenda. Requiere que escuchemos tanto las explicaciones racionales de los meteorólogos, los oceanógrafos, como las teorías más extrañas que bordean lo paranormal. El viaje para comprender el Triángulo no es solo una investigación de barcos y aviones perdidos. Es una exploración de la naturaleza humana, de nuestra fascinación por lo inexplicable y de nuestra necesidad de encontrar patrones y significados, incluso en el caos aparente de la naturaleza. Forjando una leyenda. El nacimiento de un mito moderno. Toda gran leyenda tiene un comienzo, un momento en el que una serie de eventos dispersos comienzan a tejerse en una narrativa única y poderosa. La fama del Triángulo de las Bermudas no surgió de la antigüedad ni de mitos marineros centenarios. Es, en gran medida, una creación del siglo XX, un misterio moderno nacido en la era de la comunicación de masas. Aunque se citan desapariciones anteriores para reforzar el mito, fue un evento específico el que encendió la mecha de la fascinación pública. Ocurrió el 5 de diciembre de 1945, cuando una escuadrilla de 5 bombarderos torpederos de la Marina de los Estados Unidos, conocida como el Vuelo 19, desapareció durante un vuelo de entrenamiento de rutina. Este incidente se convirtió en la piedra angular de la leyenda. La noticia de la pérdida de 5 aviones militares y los 14 hombres a bordo fue impactante por sí misma. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando un hidroavión de rescate enviado a buscarlos, con 13 tripulantes, también se desvaneció esa misma noche. La historia capturó la imaginación de un público que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras crónicas periodísticas informaron de los hechos, pero fue en los años siguientes cuando la narrativa comenzó a transformarse. Revistas y publicaciones sensacionalistas empezaron a conectar este caso con otras desapariciones en la misma área, sugiriendo que no se trataba de incidentes aislados,
sino de parte de un patrón siniestro y desconcertante que exigía una explicación. El término Triángulo de las Bermudas no se acuñó hasta 1964, cuando el escritor Vincent Gaddis lo utilizó en un artículo para la revista Argosy. Gaddis delineó los límites de esta misteriosa zona y enumeró una serie de desapariciones que, según él, compartían características extrañas e inexplicables. Su artículo fue un éxito y sentó las bases para una avalancha de libros que popularizarían el concepto en la década siguiente. Autores como Charles Berlitz, con su bestseller de 1974, El Triángulo de las Bermudas, llevaron el misterio a una audiencia global. Estos libros a menudo mezclaban hechos documentados, exageraciones, información errónea, casos completamente inventados, creando una mitología convincente y aterradora. El mito creció de forma exponencial. Se convirtió en un fenómeno cultural. Las historias eran contadas y recontadas, cada vez con más adornos dramáticos. Se omitían explicaciones lógicas, como el mal tiempo, el error humano, en favor de sugerencias de fuerzas sobrenaturales extraterrestres. Los periodistas y escritores utilizaron un lenguaje cargado de miedo y asombro, describiendo el área como un limbo de los perdidos, un agujero en el cielo. Así, a través de la tinta de la prensa popular y la fascinación del público, un tramo del océano Atlántico, que para los marineros no era más que otro trozo de mar, se transformó en el escenario de uno de los enigmas más perdurables de nuestro tiempo. Mucho antes de que existiera el término Triángulo de las Bermudas, ocurrieron incidentes que, en retrospectiva, se convertirían en pilares de su oscura leyenda. Uno de los más grandes y desconcertantes es la pérdida del USS Cyclops. Este no era un barco pequeño. Era un coloso de la Marina de los Estados Unidos, más de 165 metros de eslora, diseñado para transportar carbón. En marzo de 1918, zarpó de la isla de Barbados. Su destino era Baltimore, Maryland. A bordo viajaban 306 personas, tripulación, pasajeros. El barco, cargado con miles de toneladas de mineral de manganeso, navegó hacia el norte y simplemente desapareció. La desaparición es notable por la absoluta falta de pistas. Nunca se recibió una señal de socorro. No se encontraron restos del barco. No se encontraron botes salvavidas. No se encontraron cuerpos. Simplemente se desvaneció, como si el océano se lo hubiera tragado entero. En aquel momento, la guerra ofrecía una posible explicación. Se especuló con un ataque de un submarino alemán. Tras la guerra, los registros alemanes no mostraron evidencia de haber hundido al Cyclops. El barco había partido en condiciones de mar relativamente buenas, aunque una de sus máquinas no funcionaba. Aún así, se consideraba apto para la travesía. La pérdida fue un golpe devastador y un misterio absoluto. Las investigaciones de la Marina no pudieron llegar a ninguna conclusión definitiva. Se barajaron múltiples teorías. La carga de mineral de manganeso, muy densa, podría haberse desplazado durante una tormenta. Eso podría haber provocado que el barco zozobrara rápidamente sin tiempo para enviar auxilio. Otra teoría, un fallo estructural catastrófico. Incluso se especuló con un motín o la colaboración del capitán con el enemigo. No existían pruebas para sostener esas afirmaciones. La falta de una respuesta clara dejó la puerta abierta a todo tipo de conjeturas. El presidente Woodrow Wilson dijo que solo Dios y el mar saben lo que ocurrió. Sus palabras encapsulan el enigma. La desaparición del USS Cyclops sigue siendo la mayor pérdida de vidas en la historia naval de los Estados Unidos no relacionada con combate. Su historia, un siglo después, sigue resonando como un eco profundo y sombrío desde las profundidades del Atlántico. Es un recordatorio de que, a pesar de la tecnología, el mar a veces guarda sus secretos con celo impenetrable, dejando tras de sí solo preguntas
y un silencio abrumador. Desvanecido en el aire, el misterio del vuelo 19. Si un solo caso define el mito del Triángulo de las Bermudas, es el del vuelo 19. La tarde del 5 de diciembre de 1945, 5 TBM Avenger despegaron de Fort Lauderdale. Misión: ejercicio de navegación y bombardeo de rutina. Ruta triangular, al este luego al norte, finalmente de regreso a la base. Al mando, el teniente Charles Taylor. 14 hombres, pilotos tripulantes. El tiempo era claro, las condiciones ideales. Nadie podía imaginar que sería su último despegue. Tras 1 hora y media, comenzaron los problemas. Comunicaciones por radio mostraron confusión creciente. Mis brújulas no funcionan. Pensaba que estaban sobre los Cayos de Florida, muy al sur de su posición real. Las transmisiones se volvieron erráticas y angustiadas. No sabemos dónde estamos. Todo parece extraño, incluso el océano. La torre intentó guiarlos de regreso, sin éxito. Última transmisión clara. Taylor ordena amerizar juntos cuando se queden sin combustible. Después de eso, silencio. La Marina lanzó una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate. Cientos de barcos-aviones peinaron miles de kilómetros cuadrados. Un hidroavión PBM Mariner con 13 tripulantes también desapareció. Un barco en la zona informó de una gran explosión en el aire. Teoría aceptada. El Mariner, con vapores de combustible, explotó en vuelo. Nunca se encontró rastro de los 5 Avenger. Ni un fragmento de metal, ni una mancha de aceite, ni un chaleco salvavidas. Los 14 hombres desaparecieron con sus máquinas. El informe oficial atribuyó primero el incidente a error de piloto. La familia de Taylor protestó. La causa se cambió a desconocida. Esta falta de cierre cimentó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. El vuelo 19 es un enigma sin explicación definitiva casi 80 años después. La leyenda del Triángulo de las Bermudas no solo se compone de desapariciones, sino también de apariciones fantasmales. El caso del Carroll A. Deering es uno de los más inquietantes y mejor documentados. Se trata de la historia de un barco encontrado, no perdido. En la mañana del 31 de enero de 1921, los guardacostas de Cabo Hatteras divisaron una goleta de 5 mástiles encallada en Diamond Shoals. Era el Carroll A. Deering. El barco estaba intacto en su mayor parte, con las velas desplegadas, pero había algo profundamente incorrecto. No había ni un alma a bordo. Estaba completamente abandonada. Las condiciones del mar impidieron que los equipos de rescate abordaran el barco durante varios días. Cuando finalmente lo lograron, el misterio no hizo más que profundizarse. La tripulación de 10 hombres había desaparecido. El equipo de navegación, incluyendo el cronómetro y los mapas, no estaba. Faltaba el cuaderno de bitácora del barco. En la cocina, se encontró comida preparada como si la tripulación fuera a comer. No había señales de lucha ni de violencia. Los objetos personales seguían en sus camarotes. 2 de los botes salvavidas habían desaparecido, lo que sugiere una salida ordenada. Pero, ¿por qué? La investigación reconstruyó el último viaje del Deering. Zarpó de Río de Janeiro, Brasil, con destino a Norfolk, Virginia. Su última comunicación conocida fue con el faro de Cape Lookout el 29 de enero, donde un hombre a bordo, que no era el capitán, informó que habían perdido las anclas en una tormenta. Este detalle fue extraño. ¿Por qué no era el capitán quien se comunicaba? ¿Y por qué el barco continuó navegando hacia el norte, hacia los mortales bancos de arena de Diamond Shoals? Las teorías se multiplicaron. Un posible motín, la piratería. Se investigaron pistas prometedoras, mensajes en botellas en la costa y el avistamiento del SS Hewitt, que también desapareció. Una teoría sugirió que la tripulación fue transferida al Hewitt, que luego se hundió. Otra línea apuntó a contrabandistas de ron, o incluso a revolucionarios bolcheviques. A pesar de los esfuerzos de 5 departamentos del gobierno americano,
La investigación se cerró en 1922 sin conclusión oficial. El Carroll A. Deering se convirtió en uno de los misterios marítimos más famosos de Estados Unidos, un verdadero barco fantasma cuyo silencio cuenta una historia que nadie ha podido descifrar. Frente a las historias de portales dimensionales y energías misteriosas, la ciencia ofrece una perspectiva más terrenal, aunque no menos fascinante. Los expertos en oceanografía, meteorología, aviación, han estudiado la región del Triángulo de las Bermudas durante años y proponen explicaciones lógicas y naturales. Una de las más importantes es la geografía y las condiciones oceánicas únicas de la zona. La corriente del Golfo, una especie de río masivo dentro del océano, fluye a través del triángulo. Es una corriente extremadamente rápida y turbulenta que puede alcanzar velocidades de hasta 9 kilómetros por hora. Cualquier resto de un barco o avión sería rápidamente arrastrado lejos del lugar del accidente. Además de las corrientes superficiales, la topografía del fondo marino es una de las más extremas del planeta. El triángulo alberga fosas oceánicas profundas, como la fosa de Puerto Rico, que se hunde a más de 8.000 metros. Un barco o avión hundido en esas profundidades desaparecería prácticamente para siempre, más allá del alcance de la mayoría de las recuperaciones. La combinación de corrientes rápidas en la superficie y profundidades insondables abajo crea un entorno perfecto para que la evidencia se desvanezca sin dejar rastro, alimentando la noción de desaparición misteriosa. El clima es otro factor crucial. La región es conocida por la violencia y la imprevisibilidad de sus tormentas. Los huracanes nacen y se fortalecen en estas aguas cálidas, pudiendo generar olas de decenas de metros y vientos de una fuerza inimaginable. Incluso fuera de la temporada de huracanes, pueden formarse tormentas eléctricas locales de forma súbita y feroz. Estas tormentas pueden crear microrráfagas, columnas de aire descendente, que pueden golpear el mar con la fuerza de una bomba, o hacer que un avión pierda el control y caiga en picado en segundos. Una nave atrapada tendría pocas posibilidades de sobrevivir. Finalmente, la controvertida pero plausible teoría de erupciones de gas metano. El fondo marino contiene vastos depósitos de hidratos de metano congelado. Un cambio de temperatura o presión podría provocar una liberación masiva de gas. Enormes burbujas de metano ascenderían a la superficie, reduciendo drásticamente la densidad del agua. Un barco sobre una erupción perdería flotabilidad y se hundiría como una piedra. Aunque no hay pruebas directas que vinculen un caso específico, sigue siendo una explicación intrigante para hundimientos abruptos. Donde la ciencia se detiene, la especulación comienza. Triángulo de las Bermudas. La especulación viaja a reinos extraordinarios. Teorías paranormales, sin pruebas concretas, forman parte de la leyenda y muestran nuestra fascinación por lo desconocido. No son hechos, sino hipótesis. Idea persistente. Portal o vórtice dimensional. Otra dimensión, otro tiempo, otro lugar en el universo. Defensores. Barcos-aviones no se estrellan, ni se hunden, son transportados. Testigos reportan extrañas nieblas verdes, fenómenos lumínicos inexplicables, sensación de que el tiempo se distorsiona justo antes de una desaparición. Portal explica la ausencia de restos, noción de ciencia ficción que resonó en la cultura popular. Otra teoría, energía anómala o perturbación electromagnética. Fallos en los instrumentos, especialmente brújulas posible origen, geológico posible origen, extraterrestre, interferencia con equipos electrónicos y magnéticos, desorienta a pilotos y capitanes llevándolos al desastre, vinculación con la Atlántida, cristales de energía, activos en el fondo marino, causan estragos en la tecnología moderna, intervención extraterrestre. No puede faltar. Teoría sensacionalista pero popular. Seres de otro mundo con base submarina, responsables de desapariciones, secuestran humanos, secuestran vehículos para estudiarlos o eliminan testigos. Se alimenta de avistamientos de ovnis, proporciona un culpable tangible. Estas explicaciones paranormales, aunque no verificables,
demuestran el poder del enigma para inspirar historias que desafían los límites de nuestra realidad. Hoy, en el siglo XXI, estamos equipados con herramientas que los marineros y pilotos del pasado solo podían soñar. El monitoreo satelital constante, el GPS de alta precisión, los radares meteorológicos avanzados y los modelos climáticos por computadora nos dan una visión sin precedentes de los océanos del mundo. ¿Qué nos dicen estas herramientas modernas sobre el Triángulo de las Bermudas? Muchos expertos y organizaciones oficiales como la Guardia Costera de los Estados Unidos y la aseguradora Lloyd's of London han llegado a una conclusión sorprendente. La región del Triángulo de las Bermudas no es estadísticamente más peligrosa que áreas similares. Los análisis de datos a gran escala no muestran una tasa de desapariciones anormalmente alta. De hecho, muchas de las historias que construyeron el mito han sido desacreditadas o explicadas. Investigadores como Larry Kusche y su libro de 1975, The Bermuda Triangle Mystery, Solved, revisaron minuciosamente los casos popularizados por Berlitz y otros. Kusche descubrió que muchos escritores habían exagerado los detalles, omitido información crucial, como tormentas severas que estaban ocurriendo en el momento, e incluso incluido incidentes que nunca sucedieron o que ocurrieron a miles de kilómetros del triángulo. La investigación sugiere que el misterio reside más en cómo se han contado las historias. Sin embargo, esto no significa que todos los casos hayan sido resueltos. La desaparición del USS Cyclops, por ejemplo, sigue siendo un enigma. El destino final del vuelo 19 nunca ha sido confirmado con pruebas físicas. Estos casos centrales, y otros menos conocidos, mantienen una chispa de verdadero misterio. Son recordatorios de que el océano sigue siendo vasto, poderoso e implacable. La ausencia de pruebas no es prueba de lo paranormal, pero deja espacio para la duda y el asombro. Entonces, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Es un mito fabricado, perpetuado por la desinformación y el sensacionalismo? ¿Es una trágica serie de coincidencias? ¿El error humano, la furia de la naturaleza, o sigue siendo un misterio genuino? La verdad probablemente no es una única respuesta, sino una mezcla compleja. La ciencia explica la mayoría de los fenómenos, pero la imaginación humana, atraída por lo desconocido, se aferra a las preguntas que quedan. Y mientras el mar guarde un solo secreto, la leyenda del Triángulo de las Bermudas seguirá viva.